Amados hermanos, una vez más damos gracias a Dios. Nos encontramos ahora en el tercer día de nuestras lecturas diarias, leyendo la Biblia en un año, conforme al plan de lectura de Robert Murray McCheyne. Ahora en Génesis capítulo 3, Esdras capítulo 3, Mateo 3 y Hechos capítulo 3. Y la línea que tenemos en común es el pecado y su remedio, la entrada del pecado y el remedio provisto por Dios para él. Conocemos con precisión ese capítulo tan importante que es central en la escritura, que es Génesis capítulo 3, donde vemos las artimañas de Satanás por medio de la astucia de la serpiente en Edén, cómo engaña a la mujer de la misma manera que Satanás continúa engañándonos a nosotros con verdades a medias, con mentiras sutiles. Y la confrontación o la respuesta de la mujer es precisamente lo que debemos aprender de no hacer, porque la mujer lo confronta con la palabra, pero la palabra de manera adulterada. Dios nunca había prohibido al hombre y a la mujer tocar el árbol, simplemente era comer de su fruto. Y la mujer misma o lo había recibido así o adultera la palabra dejándola inútil con la intención de fortalecerla. La palabra de Dios no requiere ser fortalecida. La santidad no requiere de métodos legalistas para poder enfrentar la carne y al diablo. Requerimos de obediencia a la palabra sobre todas las cosas y usarla fielmente. El engaño de Satanás es precisamente que el pecado o que la desobediencia no tendría consecuencias. No moriréis, le dijo al hombre, a la mujer y al hombre que estaba al lado suyo, porque está usando un plural, lo que Adán se mantiene pasivo en toda esta conversación, en lugar de proteger a la mujer. No moriréis. El engaño de Satanás es siempre hacernos creer que la prohibición de Dios es injusta, que el mandato de Dios es malvado, que nos estamos perdiendo de grandes cosas, que Dios nos está privando de algo mejor que los privilegios que Él nos ha dado y que no van a haber consecuencias. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que de Él coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Les ofreció la divinidad a cambio de la desobediencia. Y la mujer se sintió atraída, fue seducida por sus deseos y comió y le dio a su marido. Fíjese que antes de comer tocó el fruto, pero por supuesto como no estaba prohibido tocarlo ni había ninguna consecuencia, no pasó nada. Ese es el problema de añadirle a la palabra de Dios, ese es el problema del legalismo. Entonces fueron abiertos sus ojos y vino la primera consecuencia del pecado, la vergüenza y la culpa. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces trataron de cubrir su vergüenza de una manera insuficiente, con hojas de higuera que no eran capaces de cubrir el pecado. Esto es una metáfora de que muchas veces nosotros, luego de pecar, tratamos de racionalizar, de justificar nuestro pecado. Y Dios, en su gracia, se acerca al hombre buscando el arrepentimiento y buscando la restauración. Por eso no los confronta inmediatamente, los llama, les pregunta, los interroga, pero el hombre siempre desvía las culpas. La mujer que tú me diste, respondió Adán. De otra manera, las culpas fueron a caer a Dios, precisamente. Y Dios le pregunta, ¿acaso comiste del único árbol que te mandé
no comer? ¿Acaso violaste el único mandamiento con todos los privilegios que te di? Y luego vinieron los juicios. A la serpiente se le afirma su humillación, su condenación, y que Dios proveería el remedio por un hijo de la mujer que restituiría el orden de lo creado, que vencería y aplastaría a Satanás finalmente, aunque sería herido en el proceso. La mujer que multiplicaría los dolores en el parto, su función natural, que es de portadora y dadora de vida, ya no iba a ser sin dolor y sin dificultades, y tendría un profundo deseo por enseñorearse, por luchar contra el marido, los roles de género, el orden interno del hogar sería fracturado a causa del pecado. Igualmente, el orden interno de la creación. El trabajo ya sería gravoso hasta el momento de la muerte. Y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Es interesante ver la teología de la vestimenta, cómo nuestra ropa, el vestido no es simplemente algo para vernos elegantes, atractivos, tiene un profundo componente teológico. La vestimenta en hombres y mujeres enseña la necesidad de redención, la necesidad de que nuestra vergüenza, que nuestro pecado sea cubierto. Apunta a Cristo y al medio provisto por Dios para satisfacer su ira, porque el pecado no pasa desapercibido. Ahí fue operada la muerte. Dos animales inocentes murieron para que Adán y Eva pudieran vivir. Y a causa del pecado fueron expulsados de la presencia de Dios. Y Dios los sacó del huerto del Edén. Perdieron el acceso al árbol de la vida y a la comunión plena con el Señor. De modo que una espada encendida, símbolo de la ira de Dios, ahora iba a estar entre los hombres y la gloria de Dios. Se rompió la comunión a causa del pecado y ahora sobrevino la ira. Esdras capítulo 3 nos apunta precisamente a esta relación que el hombre tendría temporalmente con Dios a través del templo, a través de los sacrificios. Aquí comienza a restaurarse el altar del culto y la adoración a Dios luego de que el pueblo vuelve de la deportación. Comenzaron el sumo sacerdote Jesús, literalmente, Jesúa, hijo de Josadac, y Zorobabel, descendiente de David, ancestro de Cristo, a ofrecer los holocaustos sobre el altar como lo había ordenado Moisés. El altar sería ese lugar donde el fuego típico de la ira de Dios ardería y donde se ofrecerían sacrificios que no podían cubrir permanentemente el pecado. Por eso se hacían una y otra vez, pero que traían a la memoria el pecado y apuntaban a aquel sacrificio perfecto que obraría nuestro Señor Jesucristo. Celebraron asimismo la solemnidad de los tabernáculos según estaba ordenado, recordando nuestra temporalidad, nuestro peregrinaje en este mundo, que somos extranjeros y peregrinos delante de Dios. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía y el pueblo hizo un acopio para construir y echar los cimientos de este templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y edificaron el templo en sus cimientos. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos,
Pusieron los sacerdotes sus ropas con trompetas y los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová conforme a la ordenanza del rey David. Siglos después, aquí vemos la obediencia a lo establecido por Dios. Seguían ofreciendo los sacrificios como lo había ordenado Moisés. Seguían alabando a Dios como lo había ordenado David. Esto es lo agradable y justo delante de Dios, obediencia a su palabra. Y el resumen de todo era exaltar a Dios por su bondad y por la permanencia de su misericordia sobre su pueblo. Porque Dios había sido verdaderamente bueno al perdonar sus pecados, al traerlos y al fortalecerlos para edificar la casa de Dios. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos, y sucedió algo curioso. Los jóvenes cantaban de gozo delante de Dios, mientras que los más ancianos lloraban de la profunda tristeza, porque la nueva casa que era construido, el nuevo templo, era insignificante de acuerdo a lo que ellos recordaban del gran templo de Salomón. Eso demuestra el daño del pecado, que aunque somos restaurados en nuestra comunión, nunca vuelve a ser igual cuando perseveramos y nos esforzamos en el mal y en la desobediencia. Siempre hay consecuencias. El estado en el que se encontraban era reflejo de su profunda humillación por haber abusado de sus privilegios. El templo había sido destruido y el que ahora tenían no era igual. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Mas no estaría para siempre en angustias el pueblo de Dios, porque siglos después, en Mateo capítulo 3, el plan de Dios comienza a echar a andar por medio de la predicación de Juan el Bautista, que venía preparando el camino, como dice el profeta Isaías. Es la voz del que clamaba en el desierto para que prepararan el camino al Señor y enderezaran sus sendas. Juan el Bautista, versículo 4, iba vestido como el profeta Elías, porque esa era la última promesa del Antiguo Testamento, que Dios enviaría a Elías, un mensajero que vendría delante de su gloria, que prepararía el camino delante de él. Y el mensaje en esencia de Juan era el llamado al arrepentimiento. Todo aquello que los sacrificios no podían hacer, la única manera de cubrir y satisfacer plenamente el pecado, de ser limpio de la esclavitud, de ser liberado de aquello que entró en Edén, era por medio del arrepentimiento. El reino de los cielos, aquello que Adán y Eva perdieron en Edén, se había acercado para rescatar a la humanidad incapaz de salvarse a sí misma. El reino de los cielos había venido en la figura de su rey, y Juan el Bautista venía a preparar el camino del pueblo. Y muchos israelitas salieron a él. Sin embargo, cuando vio a muchos del pueblo que se creían justos en sí mismos, a los fariseos y saduceos y otros líderes que venían al bautismo como una religión más, los identificó como descendientes de la serpiente de Génesis capítulo 3, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Estaban utilizando el bautismo como un medio legalista, mundano, para huir de la ira de Dios, sin haber en ellos un verdadero arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no piensen justificarse al decir que son hijos de Abraham. No piensen buscar excusas como Adán y Eva. La mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. No, Dios también puede levantar hijos a Abraham de las piedras, dice Juan el Bautista, y el juicio de Dios era inminente
Sin embargo, le señala la esperanza: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, a quien no soy digno de llevar el calzado, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquellos que arrepentidos se acercan a Él serían llenos del Espíritu Santo. Aquellos que se justifican a sí mismos, aquellos que persisten en la desobediencia, serían arrojados al fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en graneros, quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. A la descendencia de la mujer sería bendecida, la descendencia de la serpiente sería destruida. Y entre las multitudes que venían a Juan vino también Jesús, que identificándose con su pueblo, vino también a someterse al bautismo, aunque él no tenía pecado de que arrepentirse, era necesario, conveniente que así se hiciera toda justicia. Y allí en el Jordán, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, llenó plenamente el cuerpo de Cristo. Y el Padre le confirmó desde los cielos que Él era su Hijo amado, en quien su alma se complacía. Era Cristo, aquel sacrificio perfecto provisto por Dios para cubrir el pecado, de lo cual ningún hombre podía librarse. Era Cristo el verdadero templo de Dios, donde podemos acercarnos delante de su presencia. Él es el árbol de la vida. Él es la gloria, Él es la paz, Él es la reconciliación. Y nosotros estamos unidos a Él por medio de la fe. Y es lo mismo que le reconoce Pedro en Hechos capítulo 3, donde ocurre ese famoso milagro en la puerta la hermosa de un hombre que simplemente esperaba recibir limosnas, no esperaba recibir sanidad. Tenía más de 40 años siendo cojo, había perdido todas las esperanzas, pero en el poder de Dios, los apóstoles le predicaron y la fe que viene de Cristo, como vamos a ver en un momento, operó en él restaurándole completamente. Dice Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso es lo mismo que los creyentes, que de gracia hemos sido salvos, eso debemos proveer al resto de los hombres. Y Cristo obra el milagro de tomar a todos los postrados, los paralíticos espirituales, aquellos que no pueden entrar a la presencia de Dios por sí mismos, y salvarles, porque vemos inmediatamente que una vez restaurado físicamente, este hombre se puso de pie de un salto, anduvo y entró en el templo para alabar a Dios. Y Pedro aprovecha esta oportunidad para predicar la palabra de Dios una vez más, confrontando a las multitudes con su pecado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron. No podemos tener temor de confrontar a los hombres con la maldad. Ustedes fueron los entregadores de Jesús, dice Pedro. Le negasteis delante de Pilatos. Ustedes negaron al santo, al justo, aquel quien es la gloria misma de Dios encarnado, y pidieron a cambio un homicida. Mataron al autor de la vida. Entregaron a morir a la cruz aquel que sostenía todo el universo con la palabra de su poder, aquel quien es el Dios de la gloria. Él es el autor de la vida, que dio su vida para redimir a todos los que creen en Él. Y como es el autor de la vida, la muerte no podía tener dominio sobre Él. Dios le resucitó de entre los muertos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que viene de Él le ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos. Y ahora les hace el mismo llamado que hizo Juan el Bautista y que hizo Cristo en su tiempo: arrepentíos
Ese es el remedio, eso es lo que Dios buscó de Adán y Eva. Eso es a lo que estaban llamados los israelitas luego de la restauración. Eso es lo que Juan el Bautista y Cristo predicaron. Ese es el llamado de la iglesia, arrepentirse, volverse del mal camino, volverse a Dios, abandonar el pecado, para que nuestros pecados sean borrados, para que venga de la presencia del Señor el refrigerio espiritual y Cristo venga a morar en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Él había sido apuntado, él había sido señalado, de él habían escrito y hablado Moisés, Samuel y todo el Antiguo Testamento. Es el mensaje central y la promesa central de Dios. Ustedes son los hijos de los profetas. El pacto que Dios hizo con nuestro Padre cuando dijo a Abraham, en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y de esa manera, Cristo vino primero a la familia de Israel, a los judíos, y desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, conforme a sus palabras, nos alcanzó también a nosotros. Nosotros debemos continuar siendo las manos, los pies, la boca de Cristo para proclamar su palabra hasta que Él regrese. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos anime, porque el gran mal de la humanidad, que es el pecado, fue remediado por Dios en la cruz de Cristo. Y el llamado a los hombres es al arrepentimiento y la fe en nuestro glorioso Salvador.